¿Qué harías si encontraras a una bebé abandonada en la basura? Esta es la historia de Ethan Carter, un niño de 12 años que solo intentaba sobrevivir, pero de repente se convirtió en el único protector de una niña, sin nadie a quien recurrir, sin dinero, sin recursos y sin idea de cómo lo lograría. Ethan decidió hacer lo imposible: cuidarla, amarla y darle un futuro. Pero el mundo no era amable y pronto las autoridades llamaron a la puerta, amenazando con destrozar a su familia. Ethan enfrentó una desgarradora lucha por decidir si quedarse con Lily o dejarla ir por un futuro mejor. ¿Qué elegirías si tu mundo estuviera al borde del colapso? El viaje de Ethan te hará cuestionar todo sobre el sacrificio familiar y lo que realmente significa amar a alguien. No te pierdas los increíbles giros de esta montaña rusa emocional en el corazón de un barrio ruinoso, enclavado entre edificios en ruinas. Olvidado en los callejones, vivía Ethan Carter, un niño de 12 años cuya vida había estado marcada por la adversidad y el silencio. Cada día se despertaba antes del amanecer. Sus manos estaban callosas y cansadas tras años de recolectar restos de botellas de plástico, cartón y latas viejas solo para ganar suficiente dinero para sobrevivir. Vivía con su abuela, la abuela Rose, en una pequeña casa que parecía mantenerse en pie solo por pura fuerza de voluntad. El techo goteaba, las paredes crujían y cada invierno el frío se filtraba por las grietas, dejándolos temblando bajo mantas raídas. Pero a pesar de todo, había una cosa: Ethan siempre podía confiar en el amor inquebrantable de la abuela Rose. Ella lo había criado después de que sus padres murieran en un trágico accidente cuando era solo un bebé. Ethan no recordaba a sus padres, pero la abuela Rose llenaba los espacios vacíos con historias de amor y fortaleza. Cada mañana barría el pequeño porche tarareando una vieja canción de cuna mientras Ethan se preparaba para otro día. Aunque su vida distaba mucho de ser fácil, eran un equipo, una pequeña familia que luchaba por sobrevivir en un mundo que los había olvidado. Esa mañana, como todas las demás, Ethan se aventuró a salir a las calles buscando algo que pudiera venderse por unos pocos centavos. Su corazón estaba apesadumbrado al saber que ni siquiera tenían lo suficiente para comprar pan, pero esta mañana sería diferente. Mientras Ethan rebuscaba entre la pila de basura tirada detrás de un viejo contenedor oxidado, un leve sonido atravesó el aire, un suave llanto, un sonido tan frágil que casi parecía que el propio viento lo llevara. Curioso, siguió el sonido, caminando con cautela sobre montones de comida podrida y papel roto. Escondido bajo un montón de ropa vieja, había un bulto. Un pequeño bebé de apenas unos días, envuelto en trapos sucios. La piel del bebé estaba pálida. Sus pequeños dedos se curvaron con fuerza mientras gemía suavemente. El corazón de Ethan se aceleró y sus manos temblaron al arrodillarse. Junto a la niña abandonada, su mente le gritaba que la dejara allí, que se alejara y olvidara lo que había encontrado, pero su corazón no se lo permitía, no esta vez. Sin pensarlo dos veces, levantó con suavidad a la bebé, acunándola contra su pecho. Era tan pequeña, tan frágil. No había forma de que pudiera dejarla en ese lugar frío y despiadado. El peso de la responsabilidad lo golpeó con fuerza, pero ya no había vuelta atrás. Ethan no era un padre protector, solo era un niño que apenas sabía cuidarse a sí mismo. Sin embargo, al mirar los ojos llenos de lágrimas de la bebé, algo cambió en su interior. Una oleada de amor protector que nunca supo que tenía, con la bebé envuelta con seguridad en sus brazos. Ethan regresó corriendo a casa. El pulso le latía con fuerza en los oídos cuando entró en la pequeña casa. La abuela Rose estaba sentada junto a la ventana, como siempre, viendo pasar el mundo. Pero cuando vio a Ethan de pie en la puerta, acunando a la bebé, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Jadeó, poniéndose lentamente. ¿Dónde la encontraste? ¿Qué es esto? Estaba en la basura, dijo Ethan sin aliento, completamente solo. Estaba llorando y yo no podía dejarla allí. El rostro de la abuela Rose se suavizó al dar un paso adelante. Sus manos temblaban al alcanzar a la bebé.
Miró a la niña en sus brazos con lágrimas en los ojos. Es tan pequeña, tan frágil. ¿Qué vamos a hacer? Isen. Isen miró a la abuela Rose. Su mente corría. No sabía qué iban a hacer. No sabía cómo la alimentarían, cómo la cuidarían. No tenían nada, ni dinero, ni recursos. Pero en ese momento supo una cosa con certeza: no la iba a abandonar. Así no, nosotros la cuidaremos, dijo Isen en voz baja, con determinación en su voz. Tenemos que hacerlo durante los siguientes días. Isen y la abuela Rose hicieron todo lo posible por cuidar a Lily. Al decidir ponerle nombre a la bebé, usaron el poco dinero que les quedaba para comprar leche y la abuela Rose hizo pañales improvisados con tela vieja. Fue difícil, mucho más difícil que cualquier cosa que Isen hubiera experimentado. Había días en que no tenían suficiente comida y Isen pasaba hambre solo para asegurarse de que Lily tuviera algo que comer. Pero en medio de sus dificultades había una nueva sensación, un sentido de propósito cada vez. Isen vio la luz en los ojos de Lily. Sus pequeñas manos apretaban sus dedos. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Ahora ella era su familia, y sin importar lo difícil que se pusieran las cosas, él la protegería. Se aseguraría de que tuviera un futuro, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que tenía. Pero no iba a ser fácil. El mundo que los rodeaba era cruel, y a medida que pasaban los días, Isen y la abuela Rose comenzaron a notar las miradas críticas de los vecinos. Los susurros los seguían a donde quiera que iban. Algunos les ofrecían ropa vieja o comida, pero otros miraban a Isen con desdén. Lo veían como un niño incapaz de mantener a un bebé. Lo veían como una carga para la comunidad, no como alguien digno de ayuda. Isen intentó ignorar los susurros, pero le dolieron. Quería gritar para decirles que no era una carga, que estaba haciendo todo lo posible para darle a Lily una vida mejor. Pero una cosa estaba clara. Estaban solos. Isen tuvo que descubrir cómo sobrevivir en un mundo al que no le importaba la gente como él y estaba decidido a asegurarse de que Lily nunca tuviera que experimentar la misma crueldad y negligencia que había sido tan común en su vida. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Isen? ¿Te habrías hecho responsable de un bebé en circunstancias tan difíciles mientras los días se convertían en semanas? Isen Carter y la abuela Rose se aferraban el uno al otro, encontrando fuerza en su vínculo incluso mientras soportaban el peso aplastante de la pobreza. Cada mañana, Isen emprendía sus pasos, cargado con la presión de la responsabilidad. Sus ojos escudriñaban las calles con la esperanza de encontrar suficientes artículos reciclables para reunir el dinero suficiente para alimentar a Lillian. La abuela Rose hacía lo que podía para estirar los escasos recursos que tenían, pero Isen sabía que nunca era suficiente. Su vida se había convertido en un constante acto de equilibrio, donde la supervivencia era una lucha diaria, pero a pesar de todo, había una verdad inquebrantable. Isen haría cualquier cosa por Lily. No había lugar para la vacilación, ni para la duda. Ahora era familia y él le había prometido un futuro mejor que el que había conocido. Sin embargo, su orgullo los hacía reacios a pedir ayuda. Vivían con demasiada humildad, con demasiada privacidad para depender de la caridad de los demás. Pero sus vecinos, algunos amables, otros críticos, veían sus dificultades. Algunos le ofrecían comida, ropa de segunda mano o incluso una palabra de aliento. Isen podía sentir las miradas fijas en él, los susurros que lo seguían por la calle. Algunos lo despreciaban por asumir semejante carga a tan temprana edad, pero había otros que lo veían de otra manera, aplaudiendo su valentía. Sin importar el juicio o los elogios, Isen se mantuvo firme. Nunca dejaría que la opinión del mundo lo hiciera tambalear. Le había hecho una promesa a Lily y tenía la intención de cumplirla cueste lo que cueste. Una tarde fría, mientras caminaba por el mercado local, cargando Lily en sus brazos, Isen notó que una mujer lo observaba desde la entrada de una tienda. La señora Johnson, dueña de la pequeña tienda local, era una mujer bien vestida que siempre tenía un aire de autoridad, pero había algo en su mirada,
una dulzura que tomó a Isen por sorpresa. Esperó un momento antes de acercarse a él. Isen, dijo con suavidad. Su tono no era del todo acusador, pero tampoco del todo comprensivo. Te he estado observando. Sé que es difícil, pero eres un niño pequeño. ¿Cómo puedes seguir cuidando a un bebé sin nada? Isen tragó saliva con dificultad, sintiendo la familiar punzada del juicio. La señora Johnson era una de las muchas que susurraban a sus espaldas, pero ahora, de frente, se sentía diferente. Quería defenderse para decirle que no tenía ni idea de lo duro que trabajaba, que no le quedaba otra opción que seguir adelante. En cambio, simplemente apretó con más fuerza a Lily, que había empezado a retorcerse en sus brazos. Hago lo mejor que puedo, dijo en voz baja, con la voz tensa por la emoción. Es mi familia, no la abandonaré. La señora Johnson pareció observarlo por un momento, como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Luego su expresión se suavizó. Sé que lo eres, por eso estoy aquí. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño. Se lo entregó a Isen. Esto es para Lily, no es mucho, pero espero que ayude. Isen se quedó paralizado por un momento, incapaz de creer lo que estaba oyendo. La señora Johnson nunca había sido de las que dan caridad, y sin embargo, ahí estaba ella, ofreciendo ayuda. Tomó el sobre con cautela. Con el corazón latiéndole aceleradamente, dentro había una pequeña suma de efectivo, suficiente para comprar algunas bolsas de comestibles y pagar la leche de fórmula que tanto necesitaba. Gracias, dijo en voz baja, casi sin saber qué decir. No sé qué decir. No tiene que decir nada, señora, respondió Johnson con una voz cálida y sincera. Sigue haciendo lo que haces. Isen, estás haciendo lo correcto. Por un momento, Isen se quedó allí atónito por la inesperada amabilidad. No fue mucha, pero fue suficiente para recordarle que todavía había gente en el mundo a la que le importaba. A la mañana siguiente, usó el dinero para comprar leche para Lily y comida para él y la abuela Rose. Era la primera vez en semanas que no sentía el apretado nudo de hambre en el estómago. A medida que Lily crecía, también lo hacían el amor y la calidez que llenaban su pequeño hogar. Su risa, un sonido puro y alegre, se convirtió en la música de sus días. Isen no podía evitar sonreír cada vez que Lily daba un nuevo paso. Sus pequeños movimientos tambaleantes eran como victorias, cada uno un testimonio de su amor y determinación. Pero con la alegría llegó el peso del mundo. Los susurros de los vecinos no paraban. Isen intentó ignorarlos, pero le reprendían. No solo estaba criando a Lily, sino que la estaba criando ante un mundo que lo juzgaba indigno, y esa presión era algo de lo que no podía escapar. Una noche, mientras Isen y la abuela Rose preparaban la cena, llamaron a la puerta. Isen abrió y se encontró con dos policías al otro lado. Buenas noches, señor, dijo un policía con un tono formal, casi demasiado educado. Estamos aquí para comprobar el bienestar de la niña. Hemos recibido algunas quejas. El mundo pareció congelarse a su alrededor. Las palabras del oficial flotaban en el aire como un martillo a punto de caer. Sentía el corazón latir con fuerza en su pecho mientras miraba a la abuela Rose, cuyo rostro palidecía. Hemos estado haciendo todo lo posible por cuidarla, dijo Isen con voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Ahora es mi responsabilidad. Los oficiales intercambiaron una mirada antes de asentir. Solo necesitamos asegurarnos de que esté a salvo. Podemos entrar. La habitación se sintió más pequeña y apretada cuando los oficiales entraron. Miraron a su alrededor, observando el humilde entorno. Isen sintió una oleada de protección hacia Lily, que dormía profundamente en la otra habitación, ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Tras unos tensos minutos, los oficiales asintieron satisfechos. Todo parece estar en orden. El segundo oficial dijo, solo asegúrate de conseguir la ayuda adecuada si la necesitas. Mientras los oficiales se marchaban,
Isen cerró la puerta tras ellos, su cuerpo temblando por el peso de lo que acababa de ocurrir. Esta era la realidad a la que se enfrentaba cada día. La constante amenaza de ser separado de Lily, de la familia que había construido con sus propias manos. Pero al caer la noche y Lily dormir plácidamente en sus brazos, Isen sabía una cosa: sin importar lo que el mundo le lanzara, nunca se rendiría. Ni por Lily ni mucho menos por la abuela Rose. Eran una familia y nadie podría quitársela. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Cómo creen que Isen debería manejar la presión de ser juzgado por los demás? ¿Qué harían ustedes en su situación? A medida que los días se convertían en semanas, Isen Carter comenzó a sentir que la presión de su lucha se intensificaba. Cada decisión que tomaba parecía tener un peso mucho mayor del que un niño debería soportar. No se trataba solo de la lucha diaria por alimentar y cuidar. Para Lily, pero ahora la amenaza inminente de perderla, lo único en su vida que hacía que todo valiera la pena, se cernía sobre él como una nube de tormenta en una fatídica mañana. Cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, un golpe seco resonó en su humilde hogar. Isen dudó antes de responder. Un nudo se le formaba en el estómago. Cuando abrió la puerta, 2 funcionarios de servicios sociales estaban allí, con rostros solemnes y expresiones ilegibles. Detrás de ellos, varios vecinos curiosos observaban con juicio en sus ojos. Hemos recibido informes sobre las condiciones de vida aquí, dijo uno de los trabajadores sociales. Su voz era fría y profesional. Estamos aquí para ver cómo está Lily. El corazón de Isen se paró. ¿Era esto la pesadilla que había estado temiendo? Tragó saliva con dificultad e intentó calmarse, pero el miedo le revolvió las entrañas. Puedo explicarlo, tartamudeó, sintiendo una oleada de pánico. Hemos estado haciendo todo lo posible. Está a salvo aquí. Lily está a salvo. Los funcionarios intercambiaron una mirada. Al entrar, el aire estaba denso por la tensión. Isen sentía que sus piernas temblaban bajo él mientras inspeccionaban cada rincón de su pequeña casa. La abuela Rose se sentó tranquilamente en un rincón, con las manos apretadas en el regazo, observando con una mezcla de miedo y preocupación. Isen sintió como las paredes se cerraban a medida que los minutos pasaban lentamente, y por primera vez, no estaba seguro de poder mantener la calma. Iban de una habitación a otra. Su mirada, aguda y calculadora, Isen intentó explicarles cuánto amaba a Lily, pero sus palabras parecieron no tener sentido ante su escrutinio. La sala estaba desordenada, el suelo agrietado y desigual, no había agua corriente, ni lujos, solo supervivencia. Pero era más que solo supervivencia, era amor, era familia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los trabajadores sociales se volvieron hacia él. Tenemos que llevar a Lily a custodia protectora. Uno de ellos dijo con una voz casi de disculpa, pero inflexible. Este entorno no es adecuado para una niña. Isen sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. Sus piernas se doblaron y por un momento pensó que se desplomaría. Lily, la niña a la que había prometido proteger y darle un futuro, le iba a ser arrebatada. La idea era insoportable. No, dijo con voz temblorosa pero firme. No pueden llevársela. Es mía, es mi familia. Los oficiales no respondieron. Inmediatamente, pero la tensión en la habitación era palpable. El mundo exterior pareció congelarse, y por ese breve instante, Isen sintió que luchaba por todo, por Lily, por la familia que habían construido contra viento y marea. Y entonces, como por un milagro, la puerta se abrió de nuevo. La señora Johnson, la mujer que los había ayudado antes, entró en la habitación. Su rostro reflejaba preocupación. Había estado observando desde la distancia, quizás sabiendo que algo estaba a punto de estallar. Se acercó a los trabajadores sociales con calma, pero con innegable autoridad. Disculpen, dijo la señora Johnson con voz clara y firme.
Soy la señora Johnson y he estado siguiendo esta situación familiar desde hace tiempo. Quiero hacer una oferta. Me gustaría adoptar a Lily. Isen parpadeó sorprendido. No se lo había esperado. La señora Johnson, una mujer adinerada y bien establecida, nunca había mostrado señales de querer asumir tal responsabilidad. Pero en ese momento, sus palabras fueron un salvavidas. Un rayo de esperanza. En un océano de desesperación puedo ofrecerle a Lily un futuro. Continuó mirando a los ojos a Isen con una intensidad que lo decía todo. Un hogar estable, una educación adecuada. Se merece una oportunidad de algo más que esto y quiero dársela. Isen sintió que su mundo cambiaba. Por un lado, tenía a Lily, era suya y le había prometido cuidarla. Por otro lado, sabía que el mundo no era amable con la gente como él. Lily merecía algo mejor. Merecía seguridad, un futuro que él no podía brindarle, no de la manera en que la señora Johnson podía. Por un largo momento, Isen se quedó paralizado. El peso de la decisión lo aplastaba. Pero entonces, mientras el silencio se prolongaba, miró a Lily, que dormía plácidamente en la otra habitación, ajena a la tormenta que la rodeaba. Pensó en su futuro, en su potencial, y en ese momento supo lo que tenía que hacer. Entiendo. Isen dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro, si esto es lo mejor para ella, entonces la dejaré ir. Fue lo más difícil que había hecho, pero fue lo correcto. Lily tendría un futuro brillante y pleno, y eso era todo lo que Isen siempre había deseado para ella. Años después, Lily floreció bajo el cuidado de la señora Johnson. Prosperó en la escuela, sobresalió en todas las materias y se convirtió en una joven fuerte e independiente. De vez en cuando visitaba a Isen y cada vez él se maravillaba de la persona en la que se estaba convirtiendo. Se había convertido en todo lo que él había esperado y más. Isen, ahora adulto, había construido una vida para sí mismo. Trabajó duro, pero nunca olvidó los sacrificios de la abuela Rose ni el amor que lo había traído hasta este punto. Cada fin de semana se aseguraba de visitar a Lily y ponerse al día. Su vínculo era inquebrantable, aunque sus vidas habían tomado caminos muy diferentes. En esos momentos tranquilos, Isen veía a Lily reír y jugar, y en el fondo sabía que cada dificultad había valido la pena porque en Lily él había. Encontró la razón para seguir adelante, la fuerza para sobrevivir y el amor que lo impulsaría. ¿Qué harías en el lugar de Isen? ¿Habrías tomado la misma decisión o habrías luchado más para mantener a Lily contigo? La historia de Isen y Lily nos enseña profundas lecciones sobre el sacrificio, el amor y el verdadero significado de la familia. El viaje de Isen nos recuerda que, a veces, el mayor acto de amor no consiste en mantener cerca a quienes amamos, sino en darles el futuro que merecen, incluso si eso significa dejarlos ir. Su decisión de anteponer el bienestar de Lily a sus propios deseos demuestra el poder del altruismo. Nos muestra que los lazos que creamos con los demás, incluso en las circunstancias más difíciles, son más fuertes que cualquier riqueza material. Además, la historia subraya la importancia de aceptar la ayuda cuando se ofrece y cómo la bondad de otros como la señora Johnson puede cambiar el curso de la vida de alguien. En definitiva, es una historia de esperanza. Incluso en los momentos más difíciles siempre hay una oportunidad para un mañana mejor. Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia, dale un 100 en los comentarios y cuéntanos desde dónde la estás viendo. No olvides compartir el video con tus amigos.